Hola a todos y bienvenidos de nuevo al tutorial de la vaca 3D en Granny Square. En esta cuarta parte continuamos justo donde lo dejamos. Hoy terminaremos el hocico y le daremos a nuestra vaquita esos detalles que la hacen única, sus cuernos, sus orejas y todo lo demás. Si vienes siguiendo esta serie, sabes que estamos creando una adorable colección de animales en 3D perfectos para mantas, almohadones o cualquier proyecto creativo. Y si es la primera vez que llegas, te dejo el enlace a las partes anteriores en la descripción para que no te pierdas nada. Así que prepara tu hilo y aguja y sigamos tejiendo juntas esta hermosa vaquita. Acabamos de terminar la ronda número 3 del hocico. Ahora toca tejer la ronda número 4 y para ello debemos de quitar el marcador y en ese primer punto tejo un punto bajo. Volvemos a colocar el marcador y debemos de tejer 7 puntos bajos más para alcanzar un total de 8. Este es el 2. El 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta va a ser nuestra secuencia. Ahora debemos de realizar en los siguientes 2 puntos un aumento en cada uno. Así que pico en el primero y tejo un punto bajo y pico en el mismo y tejo el segundo. Paso al siguiente y hago lo mismo. Tejo en él 2 puntos bajos juntos. Ahora repito esta secuencia una vez más. Tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en los 2 últimos puntos debo de tejer un aumento en cada uno. Así que pico en este y tejo 2 puntos bajos y pico en el siguiente y tejo 2 puntos bajos. Para verificar debo de tener un total de 24 puntos bajos. Y ahora continuamos dándole forma a la nariz, ¿sí? Vamos a hacer la parte cuadradita de arriba. Pero en vez de trabajar en rondas, como veníamos haciendo, vamos a pasar a tejer en filas. Y para ello debemos de cerrar las rondas con un punto deslizado. Así que sacamos el marcador y en ese primer punto de ahí hacemos nuestro punto deslizado para cambiar el sistema. Para comenzar con la carrera número 1 debemos de tejer una cadena al aire y un punto bajo en los siguientes 4 puntos. Volvemos a poner el marcador y hacemos 2, 3, y 4. O sea, tenemos un total de 4 puntos bajos. Para hacer la carrera número 2 tejemos una cadena de altura, giramos el tejido y hacemos un punto bajo
en los siguientes 4 puntos. 2, 3, 4. Sacamos el marcador. Y tejemos el cuarto. Recuerden que la cadena de giro no cuenta como punto, ¿sí? Bueno, la carrera número 3 es igual que la carrera número 2, o sea que simplemente repetir lo que ya hicimos. Ahí va. En la carrera 4 tejemos una cadena, giramos nuestro tejido y hacemos 2 puntos bajos en el primer punto. El segundo. Luego hacemos un punto bajo en los siguientes 2 puntos. Uno, pico en el siguiente y hago el otro. Y en mi último punto, en ese, debo de hacer 2 puntos bajos juntos. 1 y 2. Esto me da un total de 6 puntos bajos. ¿Ven cómo se va como por los aumentos abriendo? Para la carrera número 5 hago una cadena y giro mi tejido y tejo en el primer punto un punto bajo. Luego hago un punto bajo en cada punto hasta el final, dándome un total de 6 puntos bajos. Mantenemos la cantidad. Y como pueden observar, ahora se nota más cómo va abriéndose el hocico. Bien, para la carrera número 6 hacemos una cadena, giro el tejido y en ese primer punto hago 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego hago un punto bajo en los siguientes 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto que me resta, tejo 2 puntos bajos juntos, o sea, hacemos un aumento. Y el segundo. O sea que nos da un total de 8 puntos bajos. Ahora se abrió un poquito más todavía, ¿ven? En la carrera número 7 hacemos una cadena, giro el tejido y hago un punto bajo en cada punto hasta el final, lo que me va a dar 8 puntos bajos en total. La carrera número 8 es repetir la carrera número 7, así que avancemos y nos vemos en la carrera número 9. En la carrera 9 hacemos una cadena, giro y hago una disminución de puntos bajos, o sea, tejo 2 puntos bajos juntos. Pico en el primero y traigo la lazada, pico y traigo la lazada, me quedan 3, tomo lazada y cierro todos juntos, ¿sí? Luego hago un punto bajo en los siguientes 4 puntos. 2, 3 y 4 y me restan 2 puntos. En ellos hago una disminución. Pico en el primero, traigo lazada y no cierro. Pico en el último, engancho la hebra y la traigo
me quedan 3 lazadas en el ganchillo, tomo lazada y cierro todas juntas. Entonces ahora empieza a curvarse hacia adentro. Carrera número 10, hago una cadena y giro, pico haciendo una disminución en los primeros 2 puntos, hago un punto bajo en los siguientes 2 puntos y hago una última disminución en los últimos 2, en esos 2. Pico y traigo la lazada pero no cierro, pico en el siguiente, engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3, tomo lazada y lo cierro juntos. ¿Ven cómo se fue curvando hacia adentro? ¿Lo ven bien? Genial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Rematar con este color. Así que hago una lazada, traigo la tijera y corto dejando siempre un extremo un poco largo que me permita después coser o rematar bien con otros colores. Cincho bien y acá tenemos terminado el hocico. Luego debemos de bordar con el color rosado los orificios nasales usando una aguja lanera, uno de cada lado del hocico. En mi caso usé un punto cruz hasta que quedé conforme con la estética. Ajusté bien el primer orificio y luego hice lo mismo del otro lado. Ubicamos el hocico en el centro de la cara de la vaca para luego coser. Y ya estamos en condiciones de empezar con nuestros cuernos. Tomamos el color negro por el extremo y hacemos un nudo deslizado. Cruzamos la hebra, ajustamos. Generando el nudo, introducimos el ganchillo y cinchamos. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la carrera 1 vamos a saltar el primer punto, ese no, en el segundo, y en él hacemos un punto bajo. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer 2 puntos medios altos. Pico en el primero y hago el primer punto medio alto y pico en el mismo lugar, engancho la hebra, pico en ese mismo lugar y la traigo, me quedan 3 y cierro todos juntos. Hice 2 puntos medios altos juntos. Paso al siguiente y hago lo mismo. Pico y hago un punto medio alto y pico en el mismo lugar y hago el segundo. En el último punto que me queda voy a hacer un punto medio alto solo. En ese engancho la hebra y pico, engancho la hebra y la traigo, me quedan 3, tomo hebra y cierro las 3 juntas. Así termino la forma del cuerno. ¿La logran ver? Son 6 puntos en total. Remato y repito exactamente lo mismo para generar mi segundo cuerno, de la misma forma. Así que corto la hebra y cincho. Ajusto bien y listo. Tengo mi primer cuerno. Ahora hacemos el segundo. Bueno, acá estamos con los dos. Les dejé unos extremos bastante largos para que me sirvan para poder coserlos. Van a ir uno de cada lado del hocico en la parte de arriba, ¿sí? Con el color rosado vamos a tejer la parte interna de las orejas. Para ello hacemos un anillo mágico. Tomamos el extremo con la mano izquierda, cruzamos enrollando formando una cruz. Con el ganchillo pasamos por debajo de la primera hebra, enganchamos la segunda y la traemos, sujetamos bien y tomamos una lazada y la pasamos por el medio.
Esperen que como estoy haciéndolo lento a veces se me engancha mal. Ahí está. Sujetamos bien, sacamos los dedos con cuidado y tomamos la hebra para tejer. En la carrera 1 hacemos una cadena para ajustar y dentro del anillo vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, siempre les conviene ir sujetando para mantener la parte estética. 2, 3, 4, 5. Ahora cinchamos del extremo para ajustar el anillo lo más que podamos. Ahí va. ¿Ven que no quedó ningún espacio? Podemos hinchar un poquito más. Y hacemos un punto deslizado para cerrar, uniendo con lo primero que tejimos, con ese primer punto bajo que hicimos. Entonces, si no lo logran ver, les conviene contar esos 5 desde atrás para adelante. Picamos en el primero, enganchamos hebra, la traemos y continuamos pasándola por la primera. Y así cerramos la primera ronda. ¿Ven bien cómo queda? En la segunda ronda debemos de tejer 2 puntos bajos en cada punto y cerrarla con un punto deslizado para unir. Tendremos en total 10 puntos bajos. En la tercera ronda haremos un punto bajo en el siguiente punto. Ahí va. Y 2 puntos bajos juntos en el siguiente. 1 y picamos en el mismo punto y tejemos el segundo, o sea, hacemos un aumento. Nos conviene marcar el primer punto bajo que hicimos con un marcador para que sea luego más fácil cuando cerremos la ronda. Esta secuencia que acabamos de hacer, un punto bajo, 2 puntos bajos juntos en el siguiente, lo vamos a repetir hasta el final, cerrando la misma con un punto deslizado. Tendremos un total de 15 puntos bajos. Vamos a adelantar hasta el final y nos vemos ahí. Llegamos al final, así que sacamos nuestro marcador y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar. Con esto terminamos la parte interna de la oreja, así que vamos a hacer una lazada que nos va a permitir ajustar. Vamos a cortar con la tijera nuestro sobrante y cinchamos. Ajustamos bien y ahora resta tejer la otra parte interna. Bien, acá tenemos terminadas ambas partes. Solo resta tejer las partes externas y construir todo para coser y dar terminación. Así que nos vemos en el próximo video. Estén atentas y muchas gracias por todo.